Ahora sí podemos dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos van a ver por las redes y todos juntos nos preparamos para seguir estudiando la palabra, seguir conociendo de Dios. Y es muy bueno que lo hagamos, hermanos. Es muy bueno. Cuando hablamos de obedecer, inmediatamente en nuestra mente va a surgir muchas ideas, ¿no? Hay algunos, como yo en mis primeros años de la vida cristiana, que uno diría, pues no, obedecer, pero ¿por qué obedecer? ¿Por qué obedecer, no? Y hay otros que también en algún momento me vino la idea, decía, ¿y Dios por qué no hace algo en mí y me hace que yo obedezca, ¿no? ¿Por qué no me transforma, no? ¿Por qué no mueve algo allí en mi mente, en mi corazón, para que yo ya sea simplemente obedecer, ¿no? Y a veces vienen muchas ideas por la obediencia, ¿no? Y hablando un poquito de este movimiento, ustedes saben la palabra robot, ¿cuál es su origen? ¿Robot? Vamos a ver, ayúdanos proyectando. ¿Sabe que la palabra robot comenzó más o menos hace un poquito más de 100 años? Antes no se conocía esa palabra. Y esta surge, aquí lo tengo, el término robot fue usado por primera vez en el año 1920, un poquito más de 100 años, ¿no? Escuchen, se deriva de la palabra checa robota, que significa servicio obligatorio. Entonces, ¿un robot qué hace? Lo programas y cumple la función, ¿no es cierto? Y ahí tenemos algunos ejemplos de cómo han evolucionado los robots. Aquí se quedó corto porque ahora los robots son casi una apariencia humana, ¿no? Y cada vez la tecnología va avanzando. Pero el fondo del asunto, ¿cuál es? De que se crea un robot, se fabrica un robot, ¿para qué? Para cumplir una función, ¿no? Lo programas y él va a hacer esto, sea en una industria, sea en un hogar, sea en algún lugar. ¿Te das cuenta? Y uno diría, ¿y Dios por qué no hace algo con nosotros para que una vez que somos cristianos, obedezcamos? Pero Dios no lo hace así, ¿no es cierto? Él va por otro camino. Y eso es lo que quiero conversar hoy día con ustedes, ¿no? ¿Cómo es el camino que el Señor plantea, ¿no? Pero para esto, saben que siempre es importante escuchar lo que Jesús habla sobre la obediencia, sobre el obedecer. Y Jesús lo dice de una manera corta, directa y muy clara. Vamos a ver, ¿qué dijo Jesús sobre esto? Vamos a ver, ¿ya? Dice así en el texto: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué te parece? No nos transformó en robots, no nos programó, sino nos da un mandato. ¿Y cuál es ese mandato? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, hay que notar que eso les está hablando a sus discípulos, ¿correcto? No es que a todos le dicen, ¿no? A sus discípulos. Pero qué bueno que tú y yo, ¿qué somos? Discípulos del Señor, ¿no es cierto? Ahora, yo he tratado de poder entender este texto y para entenderlo a veces nos ayuda ir a otras versiones de la Biblia, ¿no? Otras versiones que nos van a dar más claridad. Mira una de ellas, dice así: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Esta es una versión católica, ¿no? Y es interesante, tú también tienes Biblia católica en tu casa, puedes usarla con tranquilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una y cuando se traduce, las palabras que se utilizan a veces diferentes son sinónimas y nos ayudan a entender más. Vamos a ver otra versión, mira. Si me aman, ¿qué dice? Obedezcan mis mandamientos. Ahí está más clarito, ¿no es cierto? ¿Qué está diciendo Jesús? A su discípulo está diciendo, ¿tú me amas? Y seguramente todos nosotros, ¿qué diríamos? Sí, Señor, ¿no? Y él sigue diciendo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. En otra versión, mira cómo dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Todas estas versiones son diferentes, pero la misma idea, ¿no es cierto? La misma idea. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que si yo, creyente, digo, amo a Dios, amo al Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la característica? Tengo que obedecer. Obedecer. ¿Qué te parece? Y a veces uno diría, pero obedecer es rápido, sencillo. Vamos a ver cómo es que el Señor quiere que le obedezcamos. Entonces, ahora sí es interesante si puedes tener un cuaderno allí para que apuntes, o quién sabe, en tu Biblia para que marques los textos claves que nos van a acompañar. Vamos a hablar de 4 cosas muy sencillas que probablemente las has escuchado,
pero que a través de la palabra nos va a dar más claridad y nos va a decir, sí, esto es lo que Dios quiere para mi vida. Vamos con la primera. Escucha con atención, ¿no? Si yo quiero obedecer como la Biblia enseña, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? ¿Qué es? Escucha con atención, ¿correcto? Escucha con atención. Entonces eso es importante que lo resaltes, que lo marques, que lo escribas. Son sencillos consejos que están en la palabra, pero que tienen una profundidad tremenda. Y tú me dirás, ¿y eso qué tiene que ver con el libro de Deuteronomio que me dijiste? Vamos a ver dónde está eso. Busca por favor Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 1. Allí tienes tu Biblia, ábrela por favor, tenlo abierto siempre. Vamos a estar recorriendo el capítulo 4 y comienza así diciendo: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os dará. ¿Qué te parece? ¿Cómo comienza este capítulo? Comienza con una frase directa. Dice, ahora pues, oh Israel, ¿qué le dice? Oye los estatutos y decretos. Vamos a hacer un ejercicio, ¿qué te parece? Vamos a cambiar la palabrita Israel y vamos a poner nuestro nombre. ¿Cómo lo leería yo? Diría así, ¿no? Ahora pues, oh Roini, yo lo diría así, ¿no? Oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Ahora vamos a hacer toda una bulla acá, ¿ya? Cada uno lo va a decir, pero con su nombre. ¿Qué les parece? Pero díganlo fuerte, para que ahí salga el sonido, ¿ya? Vamos a ver. Comenzamos. Ahora pues, oh Roini, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Y tú, ahí no, ya. Ya se quieren ir todos. ¿Por qué ahí nomás, no? Porque lo que yo quiero es que entendamos algo, ¿no? Dios le está hablando a su pueblo, Israel en ese tiempo, ¿no? El libro de Deuteronomios. Y hoy tú y yo, ¿qué somos? Su pueblo, el pueblo de Dios, ¿no? Y algo que Dios hace siempre nos habla de una manera directa, personal. Y por eso yo puedo poner mi nombre, ¿no? Pero ¿cuál es el mandato? Oye los estatutos y decretos, ¿correcto? Oye los estatutos y decretos. Algo que es bonito, que es bien motivador, porque Dios, el que nos da la vida, nos salva, nos da la nueva oportunidad, Él simplemente podría decir, estas son las cosas que tienes que obedecer, ese es tu problema, obedece. Podría hacerlo así, ¿no? A veces somos así nosotros también, ¿no? Mandamos y se tiene que cumplir. No damos razones, ni premios, ni nada. Pero Dios no es así con nosotros. Mira cómo dice. Ahora pues, ahí ponen su nombre, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, mira, para que los ejecutéis. Y, ¿qué dice? Viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová os ha dado. Aunque Dios podía mandarnos y decirlo, cúmplelo y cúmplelo, ¿qué hace Dios? Él nos dice, mira, obedece, ¿no? Para obedecer, escucha atentamente. ¿Y qué va a pasar en tu vida? ¿Qué va a pasar en mi vida? Vas a vivir, vas a entrar y vas a poseer la tierra que Dios prometió. Ahora yo sé, yo también cuántos años he estado sentado ahí, y en ese momento en mi mente, cuando estaba sentado, me decía, pero yo no voy a recibir ninguna tierra, ¿no? Yo no soy judío, a veces viene la idea, ¿no? Pero Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué nos dijo? A ver, ¿se acuerdan? Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué más? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es cierto, nosotros no tenemos una tierra prometida física allí que Dios nos dice, tómala. Pero hay una promesa de Jesús. ¿Cuál es? La vida abundante. Y a veces no estamos viviendo esa vida abundante. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo. Cuando aprendemos a obedecer, comienzas a leer y dices, sí, Señor, si yo obedezco, aquí me dice que yo voy a vivir, voy a entrar y voy a poseer esa vida abundante que Jesús prometió. ¿Qué te parece? ¿Vale la pena seguir estudiando? ¿Vale la pena decir, Señor, tú tienes aquí una entrada a esa vida abundante?
¿Y cómo se llama? Obediencia. Obediencia. Aunque esta palabra no tiene mucha popularidad, ¿no? Y a veces uno tiene concepto, ¿no? Obediencia. ¿Por qué? Porque nos viene a la mente quizás alguien que con la autoridad que tenía, un poco que exigía mucho, un poco que abusaba, un poco que hacía lo que quería, ¿no? A veces nos vienen esos recuerdos. Y por eso cuando hablan de la palabra obediencia, entonces uno como que va marcha atrás, ¿no? Como que se resiste. Pero recuerda, cuando el Señor, nuestro Dios, nos habla de obediencia, es para bendición. No es un Dios iracundo, no es un Dios arbitrario, no es un Dios abusivo, es un Dios que te ama y es un Dios que quiere darte esa vida abundante. Pero tenemos que ir por la obediencia, la obediencia. ¿Y cómo aprendemos obediencia? Esa es una pregunta natural que vendría a la mente, ¿no? ¿Cómo puedo aprender obediencia? Dios lo ha pensado todo lo ha pensado. ¿Y sabes qué? ¿Dónde creen que comenzamos a aprender obediencia? ¿Quién nos dice? Uno diría, cuando vengo a la iglesia y estoy en los cursos. ¿No? Sí, cuando vienes a la iglesia y estás en los cursos aprendes. Pero el Señor ha trabajado un diseño en el cual nos enseña obediencia antes que vengas a la iglesia. Antes. Vamos con la Biblia. Proverbios capítulo 6, versículo 20, por favor. Proverbios 6, 20. Ahí lo vamos a encontrar. Dice así. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Qué te parece? ¿Dónde creen que aprendemos obediencia? En la casa. ¿Quién nos enseña? Papá y mamá. ¿No es cierto? ¿Qué te parece? ¿No? Uno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué Dios se presenta como padre? ¿No? Porque Él se presenta como padre. ¿Correcto? ¿Por qué no utilizó otro nombre, no? Todopoderoso, ¿no? El omnipotente, ¿no? Y Él se presenta y se relaciona como padre. No es casualidad, ¿no? Es el diseño de Dios, ¿no? Para que nosotros comencemos a conocer, entender a Dios, la relación de Dios con el hombre, Él hace esa formación. Desde pequeñitos tenemos a quienes, a nuestros padres, que nos cuidan, nos protegen, ¿no? Y ahí estamos aprendiendo, ¿no? Nos relacionamos con ellos, les amamos, ahí estamos aprendiendo el amor. Y tenemos que aprender obediencia, y ahí aprendemos. ¿Qué te parece? Entonces, ¿desde dónde comenzamos a aprender obediencia? Desde la casa, con los padres. Y aquí un poquito un mensaje para los jóvenes, ¿no? Acuérdate, joven, o niño, ¿no? Si es que hubiese por aquí. Si es que tú estás allí en casa y te dan mandamiento, te dan instrucción, ponen algunas reglas, quien sabe el corazón dice, no, yo no quiero más de esto, ¿no? Pero el Señor utiliza el hogar para enseñarnos lo que es obediencia, ¿no? Y ahora me gustaría hablarles a los padres también, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque hoy en día nuestra sociedad ha cambiado bastante, ¿no? Y hoy en día a los padres de hoy quizás ya no es tan fácil disciplinar y no es tan fácil corregir. Hoy en día como que de pronto nos sentimos y damos un marcha atrás, retrocedemos y evadimos esa responsabilidad de la disciplina. ¿Y qué conseguimos? Hijos que no obedecen a los padres. ¿Y luego qué va a pasar? No van a obedecer a sus autoridades. Comenzamos desde el profesor, pasando por el policía que le detiene en el carro, el gerente o el jefe en la fábrica, ¿no? Y es así. Tenemos que aprender, ¿no? Entender y decir, la obediencia es el instrumento que Dios ha puesto para que la función del hogar, del trabajo y todo pueda fluir. Cuando rompemos eso, y cuando como padres no corregimos a nuestros hijos y no lo llevamos a la obediencia, ¿sabes qué le estamos haciendo? Lo estamos malformando. Porque si el niño pequeño o el jovencito no respeta a sus padres, ¿ustedes creen que después va a entender el concepto de respetar a Dios? Es triste ver a niños pequeños que cuando no consiguen lo que quieren, ¿qué le hacen a la mamá? ¿Qué le hacen al papá? Le levantan la mano y le pegan. Claro, uno dice, bueno, la fuerza de un niño no causa dolor en un adulto,
Pero no estamos hablando del dolor que pueda causar, estamos hablando de lo que genera en su mente. Yo le puedo pegar porque no me da lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? Es triste, pero está pasando. ¿Dónde aprendemos obediencia? En el hogar. Tu papá, tu mamá, tienes que enseñar obediencia a tus hijos. De lo contrario, le estás haciendo un gran daño, tremendo daño, que no lo vas a ver ahora, lo vas a ver después. Vamos a ver algunas señales para identificar si realmente esto que estamos conversando está pasando cerca a nosotros, o quizás nos está pasando a nosotros mismos. Vamos con algunas señales, vamos a ver 3 nada más aquí. Primero, y ahí hemos puesto una frase que dice, cuidado con estas señales, cuidado, hay que estar atentos. O sea que no es motivo de risa, no es motivo de decir, bueno, así es la vida. No te resignes a eso. Dice aquí, cuando en el culto, ¿qué dice? Mi mente divaga en mis problemas, ¿no? Estoy sentado, estoy, quién sabe, con las manos levantadas cantando o aplaudiendo, pero mi mente, ¿dónde está? En mis problemas. Problemas de casa, del trabajo, yo no sé. Y estoy físicamente acá, pero mi mente está a kilómetros de acá. ¿Te das cuenta? Pero ¿cuál era el mensaje? Yo quiero aprender a obedecer. Yo quiero obedecer como Dios enseña. ¿Qué me dice? Escucha. ¿Cómo? Escucha atentamente, ¿no? Ponle atención. Pero si yo estoy físicamente acá, pero mi mente está por otro lado, ¿estamos prestando atención? No. Tristemente, estamos cumpliendo. Vine al culto. Cheque. Vine al culto. ¿Pero será suficiente eso? ¿No? ¿Qué más? Otra señal. Cuando no puedo dejar de ver mi celular. Y esto pasa aún en la iglesia, ¿no? Yo, como estoy siempre adelante, no tengo el privilegio de ver esas cosas, ¿no? Pero los que están atrás sí se dan cuenta cuando alguien saca el celular, ¿no es cierto? Y cuando saca el celular, ¿qué hace? Revisa si un mensaje, ¿no? Quizás manda un mensaje, quizás postea algo, yo no sé qué está haciendo. Pero cuando estás haciendo eso, lo que sí sé es que no estás atento, no estás escuchando atentamente. Y eso se nos hace un hábito. Y no podemos dejar de usarlo, no podemos dejar de tocarlo, no podemos dejar de consultarlo. Y si te digo esto, hermano, no es porque yo digo, ya yo superé de esto y estoy perfecto, ¿no? Te digo porque eso nos enseña la palabra, que yo tengo que escuchar con atención. Entonces, si eso me dice la palabra y yo comienzo a pensar, ¿qué es lo que me quita la atención? Y ese aparatito nos quita bastante atención, hermanos. Cuidado, ¿no? Cuidado. ¿Quién es el que controla? ¿Quién es el que manda? Otra señal. Cuando no logro entender lo que están enseñando. Así es. De pronto estás en el culto, estás en una clase, estás en una reunión de grupo, en diferentes lugares. Termina la reunión y de pronto no logras entender, ¿no? Y a veces sucede que el expositor no se expresa bien. Hay de eso, o sea, no podemos negarlo. Hay casos también, ¿no es cierto? Hay casos de que el expositor no se preparó, no hizo bien la tarea, bueno, no sé, pero no explica bien y bueno, hay casos. Pero te digo que la gran mayoría de veces no es tanto por el maestro o el expositor, ¿no? La gran mayoría de veces, ¿sabes por qué es? Porque no estamos atentos, ¿no? Porque en el momento que estaba explicando, ¿qué pasó? Comencé a ver el peinado del hermano o de la hermana, ¿no? Comencé a ver, mira, qué bonita ropa se ha comprado. ¿Dónde la habrá comprado, no? Pero el mensaje que queremos entender ahora es que yo tengo que obedecer como el Señor quiere. Y para eso tengo que escuchar con atención. ¿Y qué quiere decir eso? Enfocar. Y algo que tú tienes que saber es que el enfoque no es aleatorio, es voluntario. O sea, tengo que decidirlo, tengo que enfocarme en algo. Y va a haber siempre motivos de distracción, pero tengo que volver, ¿no? Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? No voy a entender. Y de pronto llego acá y me preguntan, ¿y de qué hablaron? ¿De qué hablaron? De los robots. Hablaron de los robots, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque nos quedó la fotito.
Pero uno tiene que entender y decir, no, Señor, me estás hablando de la obediencia y para aprender a obedecer tengo que escuchar con atención, con atención. Ok, avanzamos un poquito más. Un segundo consejo, muy sencillo, que tenemos que tenerlo en el corazón. No añadas ni quites nada. ¿Correcto? No añadas ni quites nada. Vamos a ver dónde está eso. Está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Vamos a leerlo juntos. Dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. He resaltado dos frases allí, frases cortas. ¿Cuál es la primera? No añadiréis a la palabra. Y la segunda, ni disminuiréis de ella. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuando hay una enseñanza, cuando estoy con la palabra, no le tengo que añadir, ni le tengo que restar. Uno dirá, pero yo no le añado, yo no le resto, ¿no? ¿Cuándo es que añadimos o cuándo es que restamos? ¿No? Hay algo que pasa, que a veces nosotros decimos, mira, esta es la palabra de Dios. Y es cierto, esta es la palabra de Dios, ¿no? Y tú me vas a decir, pero yo no le añado nada, está tal cual. O yo no le quito nada, no le he arrancado ninguna de las hojas, y está bien, ¿no? Pero cuando hablamos de añadir o restar, ¿qué quiere decir? Es que de pronto, aunque no le he quitado ninguna hoja a la Biblia, aunque no le he añadido ningún anexo a la Biblia, lo que muchas veces hacemos es, ¿qué cosa? Hacer las cosas a nuestra manera, ¿correcto? A nuestra manera. Y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y para comprobar un poquito si estamos en eso o no, vamos a leer un texto de la Biblia. Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Ese texto nos va a ayudar a entender si estamos viviendo eso, practicando eso, y si no lo estamos haciendo, ¿por qué? Mire, dice así. 2 Corintios 9, 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿ok? Y ahora nos vamos a tener que poner serios porque estamos hablando del dador alegre, ¿no? Y yo quiero preguntarles, ¿no? Cuando de pronto están pasando con las ofrendas, ¿no? El canastita, la bolsita de las ofrendas, ¿a quién se le viene el gozo? Dice, gracias Señor porque están pasando de la canastita, ¿no? A veces, ¿qué sucede? A veces viene lo contrario, ¿no? Nos ponemos serios. Miro para acá, miro para allá. Uy, ¿qué hago? Voy al baño, no sé, ¿no? ¿Por qué? Porque, aunque la Biblia enseña lo que significa la ofrenda, lo que significa la ayuda, la fidelidad, ¿qué hacemos nosotros? No le he arrancado esas hojas a la Biblia, pero lo ignoro, ¿no? ¿Te das cuenta? Y es más, como yo tengo mi propia idea, entonces, ¿yo qué hago? Le estoy añadiendo a la Biblia. No, esto se hace así. Y si no se hace así, no funciona. ¿Correcto? Vuelve a leer conmigo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dice ahí, no con tristeza. ¡Wow! No con tristeza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Señor, ayúdame. Ayúdame a que cuando vea ese texto me dé cuenta de que eso es lo que tú quieres para mí. ¿Y eso qué implica? Que no le puedo quitar a la palabra, a sus enseñanzas. Cuando tú le quitas algo, cuando tú dejas de hacer algo, cuando tú lo omites algo, ¿qué estás haciendo? Estás quitando. Y cuando tú le pones, no, esto se hace a mi manera, ¿qué estás haciendo? Le estás añadiendo, ¿no? Y cuando caemos en esta práctica, no estamos obedeciendo. No estamos obedeciendo, ¿no? Entonces, esto es una prueba interna. ¿Qué sucede cuando hay el momento de dar? ¿Lo hacemos con tristeza? ¿Lo hacemos por necesidad? Ah, me están mirando, me van a ver que no estoy dando. Pero aquí la Biblia dice así: Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Señor, yo quiero ser un dador alegre. Ayúdame, ¿no? Ayúdame. ¿Cómo veo si esto se está cumpliendo en mí? ¿Cómo veo si esto es algo peligroso que puede estar surgiendo en mi corazón? Vamos a ver algunos casos. ¿Sabes cuándo me doy cuenta de esto? Cuando sigo haciendo las cosas a mi manera. Nuevamente, no le añadí ninguna página a la Biblia,
pero lo que estoy haciendo es diciendo que lo que yo pienso, mi forma de hacer las cosas es la correcta. Entonces yo debería escribir una carta que diría Primera de Roini a los hermanos de Ñaña, ¿no? Y a veces pensamos así, ¿no es cierto? Y allí en esa carta voy a poner lo que yo pienso, porque esa es mi manera como se hacen las cosas. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy añadiendo, ¿no es cierto? Estoy diciéndole que mi manera de hacer las cosas, o mi manera de ver las cosas, es la correcta. Y esto es peligroso, hermanos, ¿no? Por eso que nos aconsejaba el texto al inicio, cuando leímos, ¿no? No añadiréis a la palabra, porque cuando tú lo haces a tu manera, lo estás añadiendo. Estas cosas se hacen así. ¿Cuándo más? Mira, cuando leo solo lo que me gusta de la Biblia, eso también es otro problema, ¿no? Solo la Biblia tiene 66 libros, ¿y yo qué hago? Solo leo Nuevo Testamento. Y quizás por ahí los Salmos, ¿no es cierto? ¿Y lo demás de la Biblia? Algunos me dirán Proverbios, también Proverbios. Mira, la Biblia tiene 66 libros. Si tú lees el Nuevo Testamento, suponiendo que lo lees todo, has leído 27 libros. ¿Cuántos te faltan por leer? 39. Vamos a suponer que tú lees los Salmos y Proverbios. ¿Cuánto te falta por leer? 37. Como estás escuchando en la prédica que estamos hablando de Deuteronomio, ya leíste, ya escuchaste Deuteronomio, ya conoces Deuteronomio, ya le quita Deuteronomio. ¿Cuánto te faltan? 36. Imagínate, ¿no? Es palabra de Dios. Pero en nuestra Biblia están las hojitas pegaditas. ¿Por qué? Porque no vamos por allí. A veces de pronto se dice, vamos al libro de Nahum. ¿Nahum? ¿Existe Nahum? ¿No? Entonces uno se da cuenta y dice, ¿esto es así? Entonces nuevamente pensamos lo que dice el texto al inicio. Mira lo que decía. Ni disminuiréis de ella. Y nuevamente, tu Biblia seguramente está completa. Pero la pregunta es, ¿lees la palabra completa? ¿O solamente lees lo que nos gusta de la Biblia? ¿No? Cuando tú omites algún libro o libros de la Biblia, estás disminuyendo la palabra. Porque no la consideras, ¿no? La omites. Otro dirás para un futuro. Tercero, cuando no enseño ciertas cosas porque no lo estoy practicando, ¿correcto? Imagínate, tienes ahí la bendición de enseñar a un grupo, guiar a un grupo de hermanos o discipular de una forma personal y de pronto tú tienes que enseñarle, ¿no? Y de pronto tú dices, mejor no le enseño esto de la ofrenda porque como yo no ofrendo, entonces me quedo calladito, no le enseño. ¿Qué estamos haciendo ahí? Lo que dice el texto. ¿Qué decía el texto? No, ni disminuiréis de ella. Entonces yo tengo que entender y decir, Dios, tengo que aprender a obedecer. Y para obedecer, ¿qué tengo que hacer? No añadirle, no meterle mis ideas, no restarle, no omitir las cosas que uno dice, no me siento cómodo con esto, ¿no? Porque la obediencia, ¿qué es? Es decir, Señor, tú lo dijiste, yo lo hago, ¿no? Y a veces la mente comienza a procesar, pero ¿cómo? No sé, no puedo. Señor, pero si tú lo dijiste, dame las fuerzas, ayúdame, dame la fe para hacerlo. Entonces nos damos cuenta que obedecer no es tan simple como parece. No es tan simple. Pero si Dios nos lo ha puesto en la palabra, Él no nos da cosas, no nos manda cosas imposibles. Él es el Dios que hace cosas imposibles para que nosotros podamos vivir como Él quiere. Vamos con el tercer aspecto. Tercero, da buen testimonio, ¿no? ¿Tú quieres aprender a obedecer como la Biblia enseña? Tercero, da buen testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Para entenderlo vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Dice así. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Los mandamientos está hablando ahí, ¿no? Guardadlos pues y ponedlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, escucha, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué les está diciendo aquí?
Les está diciendo, ustedes, pueblo de Israel, que en ese momento están en el desierto, ¿no?, cumplan los mandamientos, guardadlos, dice, pues, y ponerlos por obra. Porque cuando el pueblo, tú y yo, como creyentes, guardamos, obedecemos la palabra y la ponemos por obra, dice aquí, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Quieres ser un hombre sabio? ¿Quieres ser un hombre inteligente? Una mujer sabia, una mujer inteligente, una mujer prudente. ¿Qué nos dice acá? Obedece la palabra, guarda la palabra y ponla por obra. Pero aquí hace énfasis en algo, porque esto va a ser visto ante los ojos ¿de qué? De los pueblos, de los pueblos. Y ahora quiero graficar de una manera, ¿no? Imagínate que tú tienes un vecino, ¿no?, o un amigo en el trabajo, a una persona, ¿no?, con la cual de alguna manera tienes una relación, ¿no? Entonces tú le dices, ¿sabes? Es bueno leer la Biblia. Lee la Biblia. Te aconsejo que comiences a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, y sigue leyendo. La pregunta es, ¿está bien lo que está haciendo? Sí, está bien que animemos a las personas a leer la Biblia. Pero la realidad, en muchos de los casos, va a ser de que esa persona no va a leer la Biblia, ¿no? Hay algunos que sí lo leen, pero hay otros que no. Pero quiero que notes esto. Tú te acercas a una persona que la conoces y le dices, lee la Biblia. Y tú lo dices de buen corazón, ¿correcto? Lee la Biblia. Y le dices cómo leerlo y hasta le puedes regalar una Biblia, ¿correcto? Estadísticamente, muchos de los que reciben la Biblia o que reciben el consejo no van a leer la Biblia. Pero ¿sabes qué van a leer? Tu vida, tu conducta, tus palabras. Tú, el que le dijiste, lee la Biblia, puede hacer que ese consejo le haya llegado aquí y después se le olvidó. Pero lo que sí va a hacer esa persona es te va a ver, y va a ver tu conducta, y va a ver tu testimonio, y va a ver cómo hablas, y va a ver cómo reaccionas. Y para esa persona, para él o para ella, eso va a ser la Biblia puesta en acción. Y si ve en nosotros una persona iracunda, una persona mentirosa, una persona ociosa, una persona irresponsable, ¿qué va a pensar? Va a decir, no, me aconseja la Biblia, pero mira cómo vive, ¿no? Y se bloquea inmediatamente, ¿no? ¿Correcto? El texto, ¿qué nos dice? Le dice al pueblo de Israel, guarda la palabra, ponla en práctica. ¿Por qué? Porque esta es tu sabiduría, esta es tu inteligencia. Y los pueblos de alrededor van a verte, van a oírte. Y sabes que nosotros tenemos mucha gente alrededor, y gente que quizás ni siquiera han habido oportunidad de presentarte. Quizás no ha cruzado palabra, pero te conoce, pero sabe. Y en algún momento te vieron con una Biblia, o en algún momento te vieron entrar acá, y dicen, sí, él es evangélico, hermano, ¿cómo te pondrán? Pero te identifican. Y aunque tú te acerques y le des un folleto, quizás lo guarde el folleto, pero lo que sí va a estar leyendo, ¿qué va a ser? Tu vida, tu vida, tu vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer yo? Da buen testimonio. ¿Quieres ser un obediente conforme a Dios? Da buen testimonio. ¿Qué nos dice Colosenses 4, del 5 al 6, por favor? Es un texto que nos va a ampliar un poquito más esto. Colosenses 4, del 5 al 6 nos dice así. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros en el templo andamos sabiamente con el hermanito. ¿Y qué le decimos? ¿Cómo estás, hermanito? Qué bueno. Y lo abrazo y le digo, me porto muy bonito. No grito, no me molesto. Aunque por casualidad alguien pasó y me pisó el zapato. ¡Ay, no te preocupes, hermano! Estamos aquí, en la sucursal del cielo, ¿no es cierto? ¿No? Y no está mal que estemos tranquilos acá. ¡Qué bonito! Pero ¿sabe cuál es el problema? Que de pronto cruzamos la pista y ya no estamos en la sucursal del cielo. ¿Dónde estamos? En la tierra del diablo, algunos dicen. No, y ahí gritamos, insultamos y pasa alguien, un carro nos cierra. ¿Qué decimos? ¿No? Y ahí viene el problema, ¿correcto? Por eso, ¿cuál es el consejo? Dad buen testimonio. Dad buen testimonio.
Sigamos leyendo el texto. Colosenses 4, el 5 al 6. Andad sabiamente para con los hermanitos de la iglesia. No. Para con las personas que te aman y te quieren y son creyentes. No. Para con los de afuera. Entonces, tu testimonio, mi testimonio, tiene que ser buen testimonio. ¿Para quién? Para los pueblos que se están viendo. En Deuteronomio así, los pueblos que te van a ver. Ellos tienen que saber que es un pueblo sabio. Y eso le va a llevar al Dios de la verdadera. La gente que nos conoce, ¿qué dice de nosotros? ¿Cómo nos califica? No estoy hablando del hermano que está sentado a tu derecha, estoy hablando de la gente que está afuera en la calle, ¿no? La Biblia dice, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Qué más? Escucha, redimiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir redimiendo el tiempo? Si quiere decir en palabras sencillas, puede decir, aprovecha tu tiempo. ¿Cuántas veces la gente de la calle o la gente de la familia que no es creyente nos ve perdiendo el tiempo, desperdiciando el tiempo? Y después le hablamos de Dios y él o ella diría, pero tú pierdes el tiempo, ¿no? Y aquí te dice, no, redimiendo el tiempo. Mira, y eso es lo que viene, es tremendo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Qué más? Sazonada con sal. Esto lo van a entender perfecto las damas que saben cocinar, ¿no? Bueno, aunque ahorita muchos saben cocinar, no solamente las damas. Pero yo cuando le echo sal, ¿por qué le echo sal? Para que tenga buen sabor, ¿no es cierto? Para que sea de ganas de comerlo. Y mira qué dice aquí, sea vuestra palabra siempre con gracia. Entonces a veces uno dice, no, y yo he escuchado esto, pero hay que decirles sus verdades. Yo soy así. ¿Pero qué dice el texto? No. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Y cuando dices algo, ¿cómo tiene que ser? Sazonada con sal. Mira, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Porque tenemos que saber tratar a las personas de acuerdo a la persona, ¿no? Hay personas duras y tú le puedes hablar de una manera fuerte. Pero hay personas más sensibles. ¿Y cómo tienes que hablarles? De una manera más tranquila, ¿correcto? ¿Se da cuenta? Le vas a cambiar, la verdad es una. La forma de comunicación es lo que cambia, ¿correcto? Y cuando yo tenga que hablar con alguien, ¿cómo tiene que ser mi palabra? Sazonada con sal. Entonces la próxima vez que estés allí, ya para soltar a una respuesta, ¿qué tengo que pensar? ¿Esa respuesta está sazonada con sal? Tú me dirás, no, esa está con rocoto. No, entonces no sale. No sale. ¿Cómo tiene que estar? Con sal, ¿no es cierto? ¿Todo para qué? Porque tú quieres ser un hombre obediente, una mujer obediente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es el consejo? Ten un buen testimonio. Ten un buen testimonio. ¿Con los de aquí dentro? Sí. Pero la Biblia pone énfasis. Para con los de afuera. Entonces, los de afuera no te cantan coritos. Los de afuera no te dicen hermanito. Te dicen de otras formas, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Mi respuesta tiene que ser, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Aprendes a obedecer en las pruebas, en los momentos difíciles. Ahí te das cuenta si estoy obedeciendo realmente o solamente estoy cumpliendo. Vamos a ver si todas estas cosas tienen alguna aplicación hoy día con nosotros. Cuidado con esta señal. La primera, cuando me doy cuenta que estoy representando un papel. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy actuando, ¿no? Y necesitamos actores, porque de acá unos meses vamos a estar con el teatro, necesitamos actores. Pero no es bueno en el sentido de acá, ¿no es cierto? ¿Quién es un actor? ¿Quién es un teatro? ¿Quién hace un teatro? El que viene a la iglesia y representa un papel, ¿no? Es triste, hermanos. A lo largo de, tengo más de 30 años de creyente, he encontrado muchos actores en la vida cristiana. Muchos. Te dan la apariencia de piedad, conocen el lenguaje evangélico, saben hablarte de una manera que llegue a ti, que te enganche, y luego hacen cosas malas, ¿no? Es triste, pero hay. Cuando alguien representa un papel, hermano, vive estresado. ¿Por qué? Porque tengo que estar pensando,
Yo no soy así, yo tengo que representar un papel, entonces tengo que pensar y decir qué les voy a decir, qué les dije, tengo que armar todo, ¿no? Estrés constante. Pero si no, si tú eres natural, no tienes que estar analizando lo que dije atrás o lo que dije adelante, porque la verdad es la verdad, ¿no? Y no hay problema. Ahora, yo quiero que pienses tranquilamente, hermano, en tu corazón, ¿no? ¿Estás presentando una apariencia que no es real? Y cuando llegas a casa o cuando estás fuera en la calle, ¿eres otra persona? Si es así, estás representando un papel. Cuidado, ¿no? Todo esto, hermano, no es para desechar a nadie, ¿no? Es más bien para advertirnos, ¿no? Porque si yo quiero aprender a obedecer como Dios quiere, tengo que tener buen testimonio. ¿Y cómo me doy cuenta si no tengo un buen testimonio? Cuando represento papeles. El personaje de la iglesia, el personaje en el trabajo, el personaje en la familia. Representando. Otro. Cuando en mi trabajo no digo que soy cristiano, porque ellos me conocen. Acá en la iglesia, hermanito, pero llego al trabajo y cerradito la boca. ¿Y por qué no le dice que eres cristiano? Porque ellos me han visto tomando, ¿no? Porque ellos me ven cuando me molesto cómo respondo. Entonces, calladito. ¿Te das cuenta? ¿Eso es un buen testimonio? ¿No? ¿Eso es para que todos los pueblos vean la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado? No. ¿Esa qué es? Una señal de alerta. Que si está pasando en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Señor, ayúdame, Padre. Necesito tu ayuda. No puedo seguir así. Otra. Cuando no enseño ciertas cosas porque no lo estoy practicando, ¿no? Cuidado, hermano, si enseñamos cosas o dejamos de enseñar cosas porque no lo practicamos. Vamos al final, cuarto punto. Asegúrate de no olvidar, ¿no? Y esto es importante, hermanos. Asegúrate de no olvidar. Deuteronomio 4:9 dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Quiénes son los hijos de tus hijos? Nietos. Los nietos. Entonces aquí les habla también los abuelitos, ¿no? Muy interesante. Entonces dice aquí: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que han visto. Interesante, ¿no? ¿Cuál es el llamado? ¿Quieres ser un hombre obediente, una mujer obediente? El cuarto consejo es: no te olvides. No te olvides, ¿no? Y esto es bastante común, hermanos, ¿no? Bastante común. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento difícil, de pronto me doy cuenta de que, oh Señor, ¿no me está respondiendo la oración? Oh Señor, los hermanos no están preocupándose por mí. Oh Señor, estoy solo en este lugar, ¿no? Y eso comienza en nuestra mente a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y eso me hace hundirme más, hundirme más, hundirme más. Pero qué diferente sería si cuando estoy en el momento difícil comienzo a recordar y digo: Señor, mi vida era terrible, pero tú llegaste, me cambiaste la vida. Gracias, Señor. Señor, yo estuve enfermo hace 10 años y el diagnóstico era terrible, pero tú me sanaste. Gracias, Señor. Señor, mi padre o mi madre o alguien estuvo en una deuda terrible y no había forma de salir, pero tú dices una respuesta. Gracias, Señor. Y cuando tú comienzas a recordar sus favores, ¿qué sucede? Comienzas a tener fe, a alentar esa fe. Por eso mira lo que menciona acá. Deuteronomio 4, del 23 al 24, dice así: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis esculturas o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. ¿Qué te dice? No olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. Y a veces nos olvidamos, hermanos. Dios con Israel hizo un pacto con ese pueblo, ¿no? Pero Dios contigo hay un tratamiento muy especial. ¿Cuál es ese tratamiento? Que ahora eres su hijo. Eres su hijo.
Y eso debería emocionar, ¿no es cierto? Si tú te das cuenta, los que tienen hijos, cuánta energía, cuánto dinero, cuánto de tu tiempo inviertes en tus hijos, tú dirás, wow, ¿no? ¿No? Es bastante. ¿Y por qué lo haces? ¿Porque te están obligando? No, porque lo amas, porque lo has visto desde pequeñito, ¿no? Desde la barriga. Y hasta ya está creciendo, ¿no? Y tú sigues. Sigue. Ahora, quiero que notes esto. Si nosotros, siendo malos, siendo pecadores, siendo tan limitados, ¿correcto?, hacemos eso por nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Por eso, aquí dice, no te olvides del pacto de Jehová vuestro Dios. Dios ha hecho un pacto con cada uno de nosotros. Ahora Él se declara tu Padre. Y si es tu Padre, no es tu Padre solamente para el tipo de la iglesia, es tu Padre para todo. Entonces yo me tengo que acordar de eso. Y eso debe llenar mi corazón. Te animo, hermano, ¿no? Te animo a que tú puedas tener una lista o puedes recordar, quizás en casa, ¿no?, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, no sé, ¿no?, las bendiciones o las veces que Dios te ha bendecido, las veces que Dios ha respondido, las veces que te ha sacado de eso que tú pensabas que era imposible. Y te vas a dar cuenta que es una lista tremenda. Te vas a dar cuenta que Dios ha hecho mucho, pero a veces, ¿qué hacemos? Lo olvidamos. Algo que tampoco debemos olvidar es lo que dice en este pasaje. Mira la última frase, dice aquí, la penúltima, dice, porque Jehová tu Dios, ¿qué es? Es fuego consumidor, Dios celoso. No olvidemos eso, hermanos, ¿no? Dios es un Dios celoso. ¿Qué quiere decir que es Dios celoso? Tú me dirás, celoso, y comienzo las relaciones aquí en los malos ejemplos que hemos visto aquí en el mundo, ¿no? Pero Dios no actúa así, ¿no? Pero Dios sí tiene ese deseo ¿de qué? De exclusividad. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres para Dios y Él no te comparte. ¿Nos entendemos? ¿Eh? Dios es celoso y Él quiere exclusividad. Tú eres para Dios y Él no te comparte. Jesús lo ha explicado de otra manera, ¿no? No podéis amar a dos señores. No podéis amar a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque amarás a uno y aborrecerás al otro, ¿no? Puede ser riquezas, puede ser una persona, puede ser un hijo, puede ser una meta, un proyecto. Yo no sé lo que ocupa el primer lugar. Pero lo que sí te digo es que Dios es un Dios celoso. Y Él te quiere para Él, solo para Él. Y Él en primer lugar en tu corazón. ¿Hay algo que está ocupando el primer lugar? Yo sé que cuando hablamos de estas cosas a veces viene a nuestra mente y de pronto dice, Señor, te he fallado. Señor, no logro estar a la talla de lo que tú me pides. Y es cierto, hermanos. Nosotros como evaluamos nuestra vida nos falta tanto. Pero quiero terminar con un texto. Deuteronomio 4, 29 al 31. Mira lo que dice. Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón. Mira la característica. ¿Cómo buscamos a Dios? De todo tu corazón, de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, o sea, cuando estás en la crisis, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, escucha, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Mira lo que sigue. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. El Dios de la Biblia es un Dios celoso, quiere exclusividad, quiere primer lugar en tu vida, pero también es un Dios misericordioso. Y esa misericordia garantiza ¿qué cosa? Que Él no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. ¿Te das cuenta el Dios que tenemos? Y la Biblia, ¿qué nos dice? ¿Quieres aprender a obedecer? No te olvides. ¿No te olvides de qué? De su favor, de sus bendiciones. ¿No te olvides de qué? De cómo es Dios, su carácter. Es un Dios celoso y quiere tu exclusividad. No te olvides de qué? De que es un Dios misericordioso y que no te va a dejar. Vamos en un salmo.
Salmo 103:2, yo creo que es apropiado leerlo en este momento. Dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Quieres aprender a obedecer? A obedecer de tal manera como Dios quiere. Entonces, no te olvides sus beneficios. Dice aquí: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Quiero dejarles una tarea, hermanos, ¿no? Que hagan ustedes mismos o en alguien en casa un listado de esas cosas, de esos beneficios, de esas bendiciones que Dios ha hecho. No te conformes con 1 o 2, por lo menos supera 5. Y yo sé que vas a pasarlo, pero haz ese ejercicio, ¿no? Porque cuando tú haces eso, vas a poder decir con el salmista, ¿no? Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Este cuarto punto, asegúrate de no olvidar, también ocurre en nuestras vidas, ¿no? Y vamos a ver algunas formas, algunas señales que aparecen. Bien, mira, la primera: cuando pasé toda la semana sin leer la Biblia, ¿no? Quizás la toqué, porque la moví de la cama al escritorio. La toqué. Quizás la abrí. ¿Por qué? Miraste que había un papelito y lo estabas ordenando, ¿no? Pero no la has leído, ¿no? ¿Sí? No te olvides. No te olvides. Y muchas veces nos olvidamos de la Biblia. Y la vemos de semana en semana. Otra: cuando paso semanas sin congregarme, ¿no? Ahora, es real que siempre va a haber algunas circunstancias que nos impiden llegar a la iglesia. Sucede. Algún día yo tampoco podré llegar, pasará alguna circunstancia, ¿no? Pasará. Pero esto es diferente, ¿no? Cuando paso varias semanas sin congregarme, hermano, ¿no? Es diferente. Y a veces nos olvidamos, ¿no? El culto, ya, voy después, la otra semana, y la otra semana. Y no termino de llegar, ¿no? Y pasan semanas y de pronto me aparezco, ¿no? ¿Esto es una señal de qué? Nos estamos olvidando. Otra: cuando paso los meses sin compartir la fe a nuestros conocidos. Meses, ¿no? Nunca le hablé, nunca le dije nada. Meses. ¿Qué está haciendo? Nos estamos olvidando de nuestra misión. Nos estamos olvidando de lo que Dios mandó. Vamos terminando, hermanos. 4 consejos sencillos, 4 consejos que están allí en el libro de Deuteronomio, y 4 consejos que nos van a ayudar a aprender a obedecer como Dios quiere. Nos estamos dando cuenta que obedecer no es tan simple como parece, pero si Dios lo ha puesto es porque es posible y Él nos ayuda. Recordemos, ¿qué tenemos que hacer? Escucha con atención, primero. Segundo, no añadas ni quites nada. No tienes que corregir en la Biblia, no tienes que completar la Biblia, está bien. Escudriñala. Tercero, da buen testimonio. Que tu obediencia no sea intelectual solamente, que tu obediencia sea práctica. Cuarto, asegúrate de no olvidar. No olvides lo que Dios ha hecho. Vamos a orar, hermanos, para que esto sea práctico en nuestra vida. Gracias, Señor, por esta tarde ya. Gracias porque tú nos permites estar reunidos aquí en tu casa. Gracias porque podemos hablar acerca de la obediencia, Señor. Dios mío, tú conoces nuestra vida, Señor. Tú sabes cómo estamos, Señor. Algunos de estos puntos que hemos conversado, Señor, pueden haber tocado nuestra vida, Señor. Y nos pueden haber llamado, Señor, a decisiones. Y por eso en este momento queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, Padre. Porque sabemos, Padre, que tú no nos has hecho robots para cumplir tareas. Tú nos has hecho personas, Señor, con capacidad de decidir, Señor. Y así quieres que te amemos, que te obedezcamos, Señor. Y aquí estamos, Señor, dándonos cuenta que no es tan sencillo obedecerte, pero dándonos cuenta que no estamos solos, Señor. Y que si tú lo ordenas, si tú nos muestras ese camino, lo vamos a poder hacer, pero solamente con tus fuerzas, de tu mano, con tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Y que este tiempo sea un tiempo, Señor, de pedirte a ti, Señor. Oh Dios, haz de mí un hombre obediente. Haz de mí una mujer obediente. Oh Señor, habla el corazón de tu pueblo, Señor. Y llévanos, Señor, al compromiso. Y llévanos a la obediencia, Padre, como fruto de ese amor a ti. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.
Y estamos en este tiempo con un tiempo de reflexión. Piensen siempre en eso. Amén.